Buenos días con todos. Mi nombre es Alexander Huaranca Quispe. Soy médico residente de ortopedia y traumatología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El día de hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de fracturas expuestas. La fractura expuesta es una lesión en la que la fractura o el daño al tejido óseo se comunica con el entorno o con el exterior a través de un defecto traumático de las partes blandas y la piel, ¿no? Vamos a ver por qué es importante el uso de una clasificación cuando tenemos esta patología de emergencia que es la fractura expuesta, porque nos va a permitir saber qué hacer, qué antibiótico o qué antibióticos vamos a usar de acuerdo a la gravedad de la fractura, cómo vamos a manejar de acuerdo a al grado que optemos con la clasificación y si vamos a hacer alguna limpieza, qué cantidad de líquido o qué tipo de líquido vamos a usar para hacer la respectiva limpieza. Todas esas dudas las vamos a resolver teniendo en cuenta una adecuada clasificación. ¿Y qué clasificación usamos? La tan usada y poco recordada clasificación de Bustillo y Anderson, que seguramente alguna vez en algún tópico de emergencia lo hemos visto, los que somos afines residentes o especialistas en traumatología, lo usamos en el tópico de traumatología casi a diario. Pero en sí, todo el personal de salud debería tener conocimiento de esta clasificación para poder dar un mejor aporte para la toma de decisiones. Gustilo y Anderson nos indican que hay tres tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3, lo cual dividen tipo 3A, B y C. ¿Cuáles son las características de esta clasificación? Es el tamaño de la herida, ¿no? Si es la herida menos a 1 centímetro, es tipo 1. Si va dentro de 1 a 10 centímetros, es tipo 2. Si la herida de solución de continuidad es más de 10 centímetros, es una tipo 3. En cuanto a la energía, si el mecanismo de lesión es de baja energía, caída de nivel, por ejemplo, es tipo 1. Si es de alta o de moderada energía, tipo 2. Si es un impacto de alta energía como un accidente de tránsito, una precipitación de gran altura, ya sería un grado 3. El grado de contaminación también nos indica en el tipo de fractura, ¿no? Si es un tipo 1, seguramente la contaminación es mínima. Si es tipo 2, es una contaminación de grado moderado. Si es tipo 3, seguramente vamos a tener una contaminación severa, una herida sucia. El daño de los tejidos de partes blandas va a ser mínimo en el tipo 1, moderado en tipo 2 y severo en tipo 3. Igual que la conminución, ¿no? Va a ser severo en el tipo 3. Aquí es muy importante, ¿no? La cobertura local. Si la piel y tejido de partes blandas no me logran coberturar el tejido óseo expuesto, el hueso expuesto, va a clasificarse a partir de un tipo 3B. Y también nos damos cuenta si asociado a la fractura hay un daño a nivel vascular, ya nuestra fractura expuesta pasaría a ser un tipo 3C. También vemos que la correlación de la tasa de infección varía de acuerdo al tipo, siendo de 0 a 2% en un tipo 1 y llegando hasta el 50% en la clasificación de Gustilo tipo 3B y hasta tipo 3C. Como es un poco engorroso aprendernos toda la tabla, es mejor aprender a clasificar con estos ejemplos que yo los he ido catalogando de acuerdo a los pacientes, a los casos que me han llegado al tópico de emergencia del hospital en este tiempo que estoy de residente, ¿no? El primer ejemplo es un niño de 10 años quien sufrió una caída de la bicicleta, ¿no? Quien me vino a la guardia con este tipo de lesión, una solución de continuidad menor a 1 centímetro. Al examen no había frialdad distal, había presencia de pulso radial y cubital conservados y el llenado capilar era menor a 2 segundos. Cuando le solicitamos la radiografía, vemos, ¿no? Una solución de continuidad, una fractura a nivel de diáfisis de radio y cúbito a nivel distal. Esto lo clasificaríamos como un estilo tipo 1. ¿Por qué? Una caída o una energía de bajo nivel, caída de la bicicleta, una herida menor a 1 centímetro, no hay lesión vascular evidenciado por mi examen clínico y lo que me indicaría un gustilo tipo 1.
El siguiente ejemplo es una mujer de 62 años quien sufrió una caída de escalera. Ella refiere que más o menos fueron 4 escalones, quien vino a la emergencia con esta herida, ¿no? Esta herida de más o menos de 4 centímetros. Ahora, al examen físico hemos evidenciado que había presencia de pulso cubital, el pulso radial, perdón, y el pulso cubital estaba levemente disminuido. Había llenado capilar menos a 2 segundos y no se evidenciaba frialdad distal, lo que nos sugería que no hay lesión vascular. A la radiografía practicada del paciente evidenciamos una fractura a nivel de radio cúbito distal. Si es que somos un poco más observadores, vamos a ver que la fractura de radio distal incluso afecta a la región articular. Eh, esta paciente estaríamos clasificando como un gustilo tipo 2. ¿Por qué? Una caída de escalera, un impacto de leve a moderada intensidad, una herida mayor a 1 centímetro, pero menor a 10 centímetros. Ahora, se logra coberturar con la piel y partes blandas la exposición, ¿no? El hueso expuesto. Entonces, va a ser catalogado, y más que no hay lesión vascular, va a ser catalogado como un gustilo tipo 2. El siguiente caso es un paciente que vimos en la guardia hace un par de días. Como vemos aquí, él me llegó a la guardia un 26 de diciembre de este año, un varón de 54 años, quien sufrió un traumatismo contuso cortante, ¿no? Vemos aquí la lesión con la que vino el paciente, una herida de más o menos un poco más de 11 centímetros, sangrante en la región dorsal del antebrazo, y al examen físico observamos que había presencia de pulso radial y cubital. ¿Por qué? Porque la herida era en la región dorsal. Y recordemos que la vascularización, tanto de la arteria radial y cubital, está en la región, en la cara volar. Entonces, había un adecuado llenado capilar menor a 2 segundos, no había frialdad distal. Y a la radiografía del paciente evidenciamos, ¿no?, una fractura a nivel de diáfisis de radio no desplazado que nos indicaba una lesión con un objeto contuso cortante, con que se hizo con una moradora, ¿no?, trabajando en la carpintería. Ahora, el paciente, ¿qué clasificación le daríamos? Un gustilo tresano. ¿Por qué? Por una herida de alta energía, un traumatismo de alta energía, una herida de más de 10 centímetros, y a la guardia, bueno, aquella está hemos hecho una limpieza somera en el tópico, después pasó a limpieza quirúrgica. Estaba lleno de detritus, ¿no?, de serrín, de partículas de madera, clasificado, y no hay daño vascular, clasificado como un gustilo 3A. Ahora, la solución de continuidad de esto que vemos aquí, lo observamos como blanco nacarado, es el tejido, no es el tejido óseo, es el radio que está expuesto. Sí se logró coberturar con las partes blandas y la piel, lo que me indica un gustilo 3A. Ahora, el siguiente caso es un paciente que vino en julio al tópico, ¿no? Es un varón de 35 años quien sufrió un accidente de tránsito mientras conducía su moto lineal. El paciente vino con esta lesión, una exposición, ¿no?, de tibia o exposición ósea. Vemos acá que hay un defecto de óseo. No vemos la presencia del hueso, ¿no?, en la región distal. Una herida grande de aproximadamente 12 centímetros. Al examen físico evidenciamos, sí, presencia de pulso pedio y tibial posterior. Había llenado capilar menor a 2 segundos y no había frialdad distal. Igualmente se le practicó el ecodoppler, y donde objetivamente no se evidenciaba daño vascular. Y a la cobertura de partes blandas no logramos coberturar con la piel y partes blandas la exposición de tejido óseo. Si nosotros apreciamos aquí, y si es que nosotros pudiéramos tocar esta lesión, justo esto de aquí es en la tibia, ¿no?, que no se ha logrado coberturar, ¿no? El hueso de la tibia no se ha logrado coberturar con las partes blandas. A la radiografía vemos esto, ¿no? Una fractura a nivel distal de tibia y peroné. Hay un defecto óseo, ¿no? Sí, una pérdida de tejido óseo en la región distal de la tibia. Esto de aquí, ¿cómo es catalogado? Un accidente, un traumatismo de alta energía. Ha habido pérdida de tejido óseo, una herida de más de 10 centímetros. No hay lesión vascular evidenciada por el examen físico y también por la ecografía Doppler que se le ha practicado.
pero no se puede coberturar con las partes blandas la exposición ósea, el tejido óseo, el hueso. Entonces, ¿qué nos indica, qué clasificación nos indicaría este caso? Un Gustilo 3B. Este caso, también que nos vino en julio al tópico de este año, es un varón de 29 años quien ha sufrido un traumatismo por proyectil de arma de fuego. A la guardia llegó con esta lesión una herida circunferencial de más o menos un centímetro y medio de diámetro, tanto en la cara medial como en la cara lateral. Bueno, en la imagen no se evidencia la herida en la cara lateral, pero sí tenía una herida en la cara medial y lateral. Al examen físico se veía que el brazo estaba inestable, se palpaba crujido y no palpábamos este pulso radial ni cubital. Había frialdad distal en dedos y el llenado capilar estaba lento. ¿Qué se hizo ahí? Se practicó un examen de ecografía Doppler para evidenciar, descartar daño vascular y efectivamente había un daño vascular a nivel de la arteria humeral. Se entró a sala de operaciones. ¿Para qué? Para hacer una estabilización de la fractura y una revascularización de la arteria humeral. Esto representa una emergencia, ¿no? Y se hizo una vascularización luego de la estabilización del foco de fractura con eh, anastomosis término terminal de arteria humeral con autoinjerto de vena safena interna, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Esto, ¿cómo es catalogado? Como un Gustilo 13, un impacto de alta energía, ¿no? Un proyectil de arma de fuego. Aunque la herida es menos de 10 centímetros, el impacto de alta energía y el daño vascular en arteria humeral nos da la clasificación de un Gustilo 3C. Como vemos, eh, en recomendaciones finales, las fracturas expuestas representan una emergencia, más aún aquellas que son de un Gustilo a partir de un Gustilo 3A, 3B, 3C, ¿no? Y las acciones que deberíamos tomar de acuerdo al tipo de clasificación deberían ser con prontitud. Como vemos, una adecuada clasificación es la base que me va a dirigir a un manejo adecuado. ¿Y cuál es el manejo que vamos a tener, que vamos a considerar en las fracturas expuestas? Eh, ¿Cómo coberturamos con antibióticos? Por ejemplo, si es un Gustilo 1 o 2, vamos a usar un antibiótico, una cefalosporina. Pero si la clasificación es un Gustilo 3, a partir de un Gustilo 3A, 3B, 3C, pensamos en aplicar doble antibiótico, ¿no? Una cefalosporina asociado a un aminoglucósido. Igual la limpieza quirúrgica, si es un Gustilo 3A, B y C, pensamos en a efectuar una limpieza quirúrgica en sala de operaciones lo más pronto posible. Y el método de fijación es importante, porque si es un Gustilo de gravedad, a partir de un Gustilo 3 ABC, pensamos no solo estabilizar la fractura con férula, sino pensamos en hacerlo en sala de operaciones para ponerle un fijador externo para estabilizar mejor la fractura. Y si en caso el paciente es un Gustilo 3C que me presenta daño vascular, como hemos visto en el ejemplo, tenemos que con mayor aún razón estabilizar el foco de fractura para que el cirujano vascular haga la reparación vascular, la revascularización, ¿no? Como vemos, esto, de acuerdo a la clasificación de tipo de fractura expuesta, nos va a indicar si esto es un manejo multidisciplinario o no, ¿no? Es la importancia que debemos darle a una adecuada clasificación y es el de conocer la clasificación de Gustilo. ¿Para qué? Para dirigir mejor nuestros pacientes y hacer el tratamiento adecuado. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad.